Jóvenes y señoritas, reciban el cordial saludo del profesor Ronald Puente Rivera. En esta oportunidad trabajaremos el tema de funciones. Fíjese, jovencito, ¿qué viene a ser una función? Sean A y B dos conjuntos no vacíos, pudiendo ser A igual a B. Llamaremos función definida en A valores de B, función de A en B, a toda relación, es decir, esa función debe estar incluido en A por B. En otras palabras, lo que nos quiere decir que él tiene una propiedad. El par ordenado A, B pertenece a la función y el par ordenado A, C pertenece también a la función. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que B es igual a C. Lo que nos trata de decir, jovencito, es, para que sea función, las primeras componentes nunca deben ser iguales. Es decir, una función es un conjunto de pares ordenados de elementos, tales que dos pares distintos nunca tienen el mismo primer elemento. No deben de tener el mismo primer elemento, como en este caso. Aquí es A y aquí es A. Si va a ocurrir ello, necesariamente B debe ser igual a C. Si una función de A en B está designado por ejemplo, aquí la función de A en B, o puedo decir por aquí la función de A en B, gráficamente y simbólicamente. ¿Cómo se lee? Se lee función, o se lee F es una función de A en B. Por ejemplo, este de aquí viene a ser una función, profesor. ¿Cómo nos damos cuenta si es o no es función? Del siguiente modo, jovencito. De aquí, este se le llama el primer componente, los elementos de A, y el segundo componente se llama el elemento de B. Del primer componente, por ejemplo, de este A, sale solo una flecha, de B sale solo una flecha, y de C sale una sola flecha. O si nosotros hacemos la función, diremos de A va a 1, A, 1, de B va a 1, B, 1, y de C va a 1, C, 1. Profesor, ¿esta es función? Sí es función. ¿Por qué, profesor? Porque de cada letrita está saliendo solamente una flecha. Por lo tanto, sí es una función. En otras palabras, A, B y C son diferentes. En cambio, la segunda componente no importa que se repita cuantas veces sea. Para que sea función, las primeras componentes nunca deben repetirse. Otro ejemplo. ¿Será una función? Nos fijamos. De aquí sale solo una flecha, solo una flecha, solo una flecha. Si simbolizamos, sería de 1 va a C, de 2 va a D y de 3 va a B. En consecuencia, ¿es función? Sí. ¿Por qué, profesor? El 1, el 2 y el 3 son diferentes, no se repiten. Por lo tanto, sí es una función. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Será función el profesor? Del 1 sale solo una flecha, pero del 2, profesor, salen dos flechas. Si lo simbolizamos es 1B, 2A y 2C. Profesor, hemos dicho que para que sea función, las primeras componentes nunca deben repetirse. Profesor, y aquí se repite el 2 y el 2. Así tal como está, profesor, ya no es función. ¿Pero cuándo sería función, profesor? Cuando el valor de A y el valor de C son iguales. Por ejemplo, 2,5, 2,5. Allí sí sería función porque se trataría del mismo elemento. Vamos a ver un ejemplito. Hallar los valores de A y B para que el conjunto de pares ordenados sea una función. Oiga, para que él sea una función, las primeras componentes, los primeros elementos deben ser diferentes. Pero fíjate por aquí. Aquí tengo 2,5 y aquí tengo 2,2A menos B. Entonces, para que sea función, necesariamente estos dos pares ordenados deben ser iguales.
Entonces significa que 5 debe ser igual a 2a menos b. El 5 es igual a 2a menos b. Profesor, aquí también tengo menos 1 menos 3 y aquí tengo menos 1 b menos a. Entonces estos dos también deben ser iguales para que sea función. Entonces significa que, profesor, menos 3 es igual a b menos a. Bueno, con ello ya nosotros nos ponemos a desarrollar este ejercicio. Vamos a sumar miembro a miembro de arriba hacia abajo. Y entonces por aquí, menos b más b se anula. 5 menos 3 viene a ser 2. Y 2a menos a viene a ser 2. O sea que a vale 2, profesor. Si a vale 2, reemplazo en cualquiera de ellos. Voy a reemplazar, por ejemplo, en el segundo. Menos 3 es igual a b menos 2. ¿Por qué has puesto menos 2? Porque a vale 2, ¿sí o no? Entonces estoy reemplazando aquí menos 2. Pásale al otro miembro a sumar. El menos 2 pasa a sumar al primer miembro. Y 2 menos 3 es menos 1. Por lo tanto, a vale 2 y b vale menos 1. ¿De qué función se trata, profesor? 2,5 menos 1 menos 3. Él es 2,5. Él es menos 1 menos 3. Perdón, menos 1, claro, menos 1 menos 3. Y aquí reemplazo los valores. A vale 2. B vale menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 más 2 viene a ser 3. Y A vale 2. Ya tengo la función. Entonces, para este tipo de ejercicios necesito saber cómo es una función. Recuerda que las primeras componentes nunca deben ser iguales. Y si son iguales, necesariamente, por ejemplo, aquí A debe ser igual a C. ¿Qué más, profesor? Si f es una función de a en b, el conjunto A se llama conjunto de partida de la función y b el conjunto de llegada. O sea, A viene a ser las primeras componentes y b las segundas componentes. O si no, A el conjunto de partida y b el conjunto de llegada. ¿Y qué es el dominio de la función? Son las primeras componentes de los pares ordenados. ¿Y qué viene a ser el rango de la función? Son las segundas componentes de los pares ordenados. Si el par ordenado A, B pertenece a la función, escribiremos de esta manera. B es igual a f de A. Y diremos que B es imagen de A por la función. ¿Cómo así, profesor? Fíjense lo siguiente. Sea la función, por ejemplo, aquí 2,3, 3,4, 7,3, menos 2,6, 4,1. Hallar m, que es f sub 2, f sub 3, f sub 7, f menos 2 y f4. Me está diciendo que de 2 su imagen, ¿quién es? 3. De 3 su imagen, 4. De 7 su imagen, 3. Eso es lo que nos está diciendo, jovencito. Entonces, lo que vamos a poner es f de 2 es igual a 3. ¿Por qué, profesor? De 2 su imagen es 3. De f de 3, profesor, 4. ¿Cuánto equivale f de 7, profesor? 3. ¿Cuánto equivale f de menos 2? 6. ¿Y cuánto equivale f de 4? 1. A eso se refiere con su imagen. Entonces, resolviendo y reemplazando los datos, tendríamos 3 más 4 más 3 más 6 más 1, que viene a ser 17. Pero, profesor, usted habló de dominio y de rango. Claro, el dominio vienen a ser las primeras componentes. 2, 3, 7, menos 2 y 4. Él es una función, ojo, porque sus primeros componentes no se repiten. Él es el dominio de la función. ¿Y quién es el rango, profesor? El 3, el 4, el 3, el 6 y el 1. Pero el 3 pongo solamente una vez. Recuerda que los elementos de un conjunto nunca se repiten. Muy bien, jovencito. Espero que con ello haya quedado claro y con eso usted puede desarrollar los ejercicios. Muchísimas gracias por la atención. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.